delante de ti, Señor. Amén. Poniendo nuestras mentes, Señor, poniendo nuestras vidas, presentando nuestros cuerpos, Señor. Todo nuestro ser, Señor, nuestro enfoque, todos nuestros pensamientos, los colocamos en ti en esta hora, Señor. Amén. Y nos despojamos de toda concepción equivocada, Señor, errada de las cosas, de todo lo que pueda colindar, Señor, con nuestro tiempo, Señor, con nuestra fijación, Señor, para poner los ojos en ti, Señor, porque tu palabra dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, Señor. Y nos Amén. venimos, Señor, con esa disposición de poner los ojos en ti, Señor, Santo, Amén. para poder escuchar, Señor, para poder ser nosotros enseñados, para poder ser nosotros instruidos, para que venga la revelación, Señor, la claridad, la explicación, Señor, la minucia espiritual, Señor. Y queremos ser propicios a este tiempo, Señor, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas, Amén. nuestros errores, Señor. Y pedirte que con tu sangre poderosa y preciosa, Señor, borre de nosotros toda huella, toda suciedad, toda mancha. Quítala, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y regálanos la abundancia de tu Espíritu, Señor. Necesitamos con más intensidad, Señor, con más fuerza la presencia del Espíritu Santo, para que venga con consuelo, Señor, para que venga con palabra, para que venga con fundamento, para que venga con poder, Señor, poder, Señor, maravilloso, para restaurar todas las cosas, poder para deshacer las obras de Satanás, poder para fundamentar, poder para, Señor, para purificar, Señor, con tu fuego, para vencer toda obra de tinieblas, Señor. Que esa es nuestra lucha espiritual, que la luz, asegurarnos de que la luz venza las tinieblas, Señor. En esta noche, en el nombre de Jesús, Señor, yo reprendo toda inmundicia del diablo, todo espíritu de adulterio, de fornicación, todo espíritu de inmundicia, de lascivia, de lujuria, los atamos en el nombre de Jesucristo. Todo plan del enemigo para que tropecemos, para que resbalemos, para que caigamos, lo reprendemos en el nombre de Jesús en esta noche. Y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Y declaramos el poder de lo alto, Señor. Declaramos el poder del cielo, Señor, en medio de nosotros. Señor, y queremos extender esto a todos nuestros hermanos, Señor. Colocándolos en tus manos, Señor, y declarando que nada puede entorpecer el camino, el proceso que cada quien está viviendo, Señor, y que es necesario que lo culmine, Señor. Por eso colocamos en tus manos la vida de Lumarina, de Belmi, Señor. Yo te pido, Señor, que le regales paz en este tiempo difícil donde perdieron, Señor, un familiar. La hermana de Belmi murió, Señor. Esperamos nosotros que hayas hecho una obra de misericordia y que ella haya aceptado tu propuesta, Señor. Amén. Pero también te pido, Señor, que toda entorpecimiento que el enemigo quiera traer por sensibilidad, por espíritu de división, por inconformismo, Señor, yo creo que son tiempos donde uno tiene que respetar a las personas, Señor, en su intimidad, en su privacidad. Señor, nosotros oramos por ellos para que el dolor cese, Señor, para que tu paz venga. Y para que ellos, Señor, se afiancen en ese camino de la salvación, Señor, porque tu palabra dice que si el justo con dificultad se salva, ¿qué le puede esperar al impío? Y para cada uno de nuestros hermanos, Señor, y los que han de venir, yo te pido que toque los corazones, Señor. Yo te pido que toque los corazones de todos los hermanos que habiendo podido venir hoy no lo hicieron, Señor. Y todos aquellos que están queriendo hacerlo, te pido que aparejes las cosas, Señor. Yo te pido que aparejes las cosas para Jessica, para Luisa, para Valentina, para David, Señor. Que de verdad dispongan su tiempo, Señor, para los vecinos de la vuelta, Señor. Que dispongan su tiempo, Señor, maravilloso, para venir a congregarse, a aprender tu palabra, a aprender a adorar, a aprender a orar, Señor, a aprender a vivir en el Espíritu, Señor, a aprender, Señor, maravilloso,
acerca de tu poder, Señor, de tu presencia y de la importancia de soportar las cargas los unos de los otros, Señor, y de fundamentarnos en el amor, en el ejercicio del amor y la misericordia. Espíritu Santo, encárgate, Señor, de todas las familias, de nuestra congregación, y tráelas el domingo, Señor, tráelas a todas el domingo, Señor, y llénanos de poder, Señor, llénanos de poder para transformar, para liberar, para sanar, Señor, para hacer milagros, para predicar tu palabra, poder, Señor, de lo alto, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Si una palabra se emite, tiene que ser una palabra poderosa, Señor, y tiene que haber la evidencia de que el reino de los cielos está a nuestro favor, Señor. En el nombre de Jesucristo. Nosotros reprendemos todo obstáculo del enemigo, atamos todo espíritu de error, de confusión, y lo echamos al abismo. Y pedimos, Señor, claridad en todo lo que hoy se hable. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces, ¿qué fundamento estábamos viendo? El segundo, La fe. la fe en Dios. ¿La fe en qué? En Dios. Y mirábamos la palabra en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, que dice así, en la versión 1960, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y mirábamos que acerca de lo que era certeza, y mirábamos que viene del verbo pleroforia, verbo en hebreo, en griego, que significa plenitud, abundancia. O sea, cuando hablamos de abundancia, entonces relacionamos certeza con abundancia. Entonces hay plenitud de lo que se espera. ¿Qué quiere decir esto? Hay abundancia de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperamos? La venida del Señor. La venida de Cristo. Esa es nuestra principal. No es que no esperemos nada más, no. Pero es como nuestro norte. Es nuestro norte, es nuestro principal enfoque. Sí, amén. Esperar su venida. ¿Sí? Eso significa plenitud, abundancia de esperarlo a Él. Sin lugar a dudas que va a venir. Eso uno, y dos, que ese tiene que ser nuestro rema todos los días. Cristo viene. Nada puede sacarnos eso de la cabeza y del corazón. Cristo vuelve. Si se acerca una persona y dice, no, ya Cristo vino, ¿usted qué va a decir? Pero por segunda vez. Claro que Ya no, vino, con la ya razón, vino. un hecho es histórico. Claro que ya además. vino, sí. Sí, Pero Correcto, lo no, estamos pero- esperando por No, pero segunda me vez. refiero a la segunda venida. Sí, a la segunda vez. No, ya vino. Y ya estableció su reino en la tierra, porque hay dogmas que manejan eso, que estamos viviendo ya el milenio. Hay que preguntarle que dónde, que cuándo fue, que cómo fue la Ese- vaina. no, la explicación que ellos van a dar es una explicación espiritual, que nosotros somos el cuerpo, que tenemos el Espíritu Santo, que Él ya ha venido a nosotros y que nosotros, de hecho, de esa postura es que viene todo lo del reino ahora. Y de ahí sale todo el evangelio de la prosperidad. Es que miren esto, escuchen esto. Escuchen esto. Es que el evangelio de la prosperidad no es un simple vestigio de codicia, Sí. sino que es algo de fuentes completamente heréticas, de que vienen de San Agustín, de Hipona. Gente que le da una altura teológica a San Agustín la que realmente no tiene, porque realmente lo que ha establecido él es una completa herejía, de que la evidencia de la venida de Cristo se ve a través de una institución terrenal y de un dogma de prosperidad terrenal, y que el que crea que es que Cristo viene así como ascendió, entonces no entendió nada, y que el milenio es sencillamente una cifra que se da, pero que pueden ser muchos, pueden ser milenios.
Eso lo aprendí yo en el seminario cuando leí las posturas de San Agustín de Hipona. Eso es lo que dice San Agustín. Y eso surgió a comienzos del siglo XX, años 20, 30, en Canadá. Y después se expandió por los Además Estados que Unidos. Agustín cambió, ¿no? Porque en sus primeros años de cristianismo manejaba la postura. Correcto. Al final de sus días Es ya el compilado, ya lo que él da por sentado al final de sus días es esa doctrina del reino ahora, del milenio ahora, de una iglesia poderosa, terrenalmente posicionada. Y la vivimos. Hablamos de un dominio europeo durante más de 1000 años. Si fuera por eso, entonces ya todo pasó. No, la iglesia romana ya estuvo allá en toda su cosa. No, y no solo eso, sino, o sea, al día de hoy una iglesia que se apodera de los escenarios políticos y financieros, y eso realmente es lo que mucha iglesia está buscando. Sí, pero es que lo curioso es que ya eso lo hizo la iglesia católica romana. Correcto. Manejar los supuestos 7 montes, que es una interpretación que los profetas le dieron, que son realmente no 7 montes, sino 7 cosas de la sociedad que la iglesia tiene que tomarlas. Sí. Fíjate que ya la iglesia romana lo hizo hace mucho tiempo. Y mira el fracaso en que terminó todo. Entonces el evangelio de la prosperidad viene de allí. Y es un evangelio en el cual no le van a hablar a usted de la venida de Cristo. Yo le pregunté a Lisbeth, y de pronto mi tía puede dar testimonio de eso porque estuvo un tiempo allá. Me toca decirlo con nombre propio porque fue en la iglesia Misión Carismática. Yo le pregunté, oiga, Lisbeth, en 3 años que estuvieron allá, una de las primeras cosas que le hablé fue de Mateo 24 y 25, y ya quedó, uy, pero eso nunca me lo habían hablado. En 3 años de predicaciones dominicales, calcule cuántas predicaciones hay en 3 años, casi son 52 semanas, más de 150 predicaciones. Si a usted en más de 150 predicaciones, contando solo los domingos, sin contar idas a culto de entre semanas, estudios bíblicos, ministración de gente del exterior, eventos extraordinarios, que pueden sumar el doble de eso, o sea, 300 predicaciones y ministraciones. Si en 300 predicaciones nunca le hablaron de la venida de Cristo, hay un tremendísimo problema. Y quiero ser aún mucho más claro en esto. Estoy a punto de pensar que a una persona que está en medio de eso hay que recomendarle que salga de ahí. En la medida en que la iglesia no corrija eso, o la congregación que está en eso no lo corrija. Yo sé que en Apocalipsis capítulo 2, 3, el Señor habla de 7 iglesias, 6 de ellas, o menos 5 de ellas con serios problemas, pero Dios da la posibilidad de corregir el problema que tienen. Solamente hay 2 que no tienen problemas con Dios, que son la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Aunque respecto a Filadelfia, el Señor dice tienen poca fuerza. Y tal parece que ese concepto de fuerza extraído desde el griego tiene que ver con que la presencia del Espíritu Santo no es muy potente en la iglesia de Filadelfia. ¿Sí me entienden? Que el Espíritu Santo viene a representar la fuerza. Entonces, si a una persona no le hablan de esto hay un problema, porque si tenemos como piedra angular la fe, y la fe explícitamente dice que extrayendo el verbo pleroforia, que habla de plenitud y abundancia, de lo que más, quiere decir que de lo que más tiene que hablarse es de la certeza. ¿De cuál certeza? De que Cristo viene y de que eso es lo que nosotros estamos esperando por encima de todas las... Claro, nosotros esperamos respuestas de Dios, provisión, desarrollo ministerial, desarrollo personal, crecimiento espiritual, ¿sí? Bendiciones de toda índole, nosotros las esperamos en Dios, pero nuestra principal espera es esa. Nuestra expectativa principal es la venida de Cristo. De hecho, yo consideraría que no debería desaprovecharse ni una sola enseñanza, ni ninguna sola predicación para decir, recuerde, querido, así sea, digamos que ese no sea el tema central, pero hay que recordarle siempre a la persona, como lo hacía el apóstol Pablo, Maranata, hermanos, Maranata, Cristo vuelve, recuérdelo, ¿no? El apóstol Pablo lo decía,
Cristo vuelve, ¿no? No se le olvide. Y si Él lo hacía 2000 años antes, ¿cuánto más ahora que estamos más cerca de eso? Cristo vuelve, no se le olvide. Eso tiene que traerle una noción de claridad a la persona de que como Cristo vuelve, entonces hay que prepararse, ¿sí? Hay que ataviarse. Como cuando una persona se va a casar, ¿no? Hay que el papá decirle a su hijo: hey, mijo, recuerde que se va a casar. Se va a pasar a ser de una sola mujer. ¿Usted no lo haría como papá? Vicioso, hermano, viciosa, mija. ¿Correcto? Bueno. Entonces, plenitud y abundancia de esa, que tiene que ver con esa certeza, o sea, plenitud y abundancia de nuestra espera de la venida de Cristo. ¿Correcto? Y dice, la convicción de lo que no se ve. Y veíamos entonces que convicción significa, viene del verbo elencos. Es un vocablo relacionado con elenco, que significa estar convicto en el artículo estar convicto en el artículo al que se hace referencia, y se traduce redarguir. O sea, esa convicción aparece como redarguir en 2 de Timoteo, versículo 16 del capítulo 3. ¿Quién me lo busca ahí rápidamente para que me lo vea? ¿Tienes ahí para? ¿2 Timoteo qué? 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. O sea, ese redarguir es para convencer, O para tener convicta a la persona de la verdad, obviamente. Una de las frases que uno le dice a Dios, ¿no? ¿Qué significa la palabra convicto? ¿Sí? O sea, es una persona atrapada, presa. O sea, es una convicción que me lleva a estar preso. Preso de la verdad, claro, es lindo. A ver, aunque el Espíritu Santo trae una libertad verdadera, trae una cautividad en el hombre, ¿sí me entiendes? ¿En qué sentido? En que ya no soy yo el que manda mi vida. Es Cristo. Es Dios. El prisionero en Cristo no es un prisionero cualquiera, es un prisionero de alguien que es justo y bueno y perfecto. ¿Sí? O sea, es un aprisionamiento bueno, excelente, lo mejor que le puede pasar a alguien. ¿Correcto? Entonces, la persona convicta es la persona que está atrapada, ¿sí? Ya ha sido convencida. O sea, nadie le quita esa noción de su mente, de su corazón. Es la convicción de lo que no se ve, dice. ¿Qué es lo que no vemos? Hay 2 cosas que no vemos. Ya lo dije la vez pasada. Una, desde nuestra perspectiva humana, el reino de los cielos. Una, y 2, lo que todavía no ha pasado. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo opera eso de que llamemos las cosas que no son como si fueran? Desde mi perspectiva, no. Yo tengo que llamar lo que no es como si fuera respecto a lo que Dios ha dicho y ha establecido. ¿Sí me entienden? ¿O no me entienden? No es lo que yo me imagine o lo que yo planifique, sino lo que Dios ha planeado, lo que Dios ha dicho. Es alinearse con Dios y con Correcto. su palabra, ser preso de la verdad y pronunciarla con la boca. Correcto. Cuando yo soy preso de Dios, ya no se dice ni se hace lo que yo quiero o lo que quería, sino lo que Dios quiere. Se dice y se hace. Entonces, cuando Dios dice algo, lo ha dicho Dios, es evidente que como lo ha dicho Dios, va a ocurrir. ¿Me está comprendiendo? Sí. Y que nadie me saca de ahí. Correcto, nadie me saca. Pero ahí no, ese nadie me saca, de ahí la verdadera fe. Es
que este versículo está desmenuzando la verdadera fe. Soy con la fe verdadera con la que me tiene convicto en lo que Dios me ha dicho. Soy un preso de Dios. Por eso dice la palabra que la fe es por el oír. La fe no es algo que yo aprendo o que me enseñaron. La fe viene porque Dios me habló y sé que fue Él el que lo hizo. Lo que quiere decir que para tener fe hay que tener algún tipo de discernimiento. ¿Me está comprendiendo? No, es que yo por ahí vi un vozarrón del cielo que me habló y me dijo que ya el apocalipsis no iba a pasar. Entonces, ¿cuál es la principal forma de tamizar lo que Dios me habla o no? Pues la Biblia. Claro, porque la palabra. Si está en contra de eso, No, falsa Dios lo dijo. revelación grave. No. A mí me causa curiosidad porque el domingo que ministré en Bogotá, curiosamente, generalmente oro por todos y Dios ministraba, o sea, oraba por cada uno y Dios hablaba y hacía cosas. Pero ese domingo no lo hizo con todo el mundo. Y yo sabía por qué Dios lo estaba haciendo. Porque Dios prueba la fe de la persona. Del que no fue como ministrado, entre comillas, porque eso de ministración hay que explicarlo bien. Usted cuando usted le es impartido una palabra, usted está siendo ministrado por Dios, enseñado. ¿Me entiende? Es preciso. Almorzando una persona se me acercó, estoy triste. ¿Y por qué está triste? ¿Cómo sale en un culto triste? Porque es que ayer Dios no me dijo nada. ¿Cómo así que Dios no le dijo nada? Sí, usted oró por los demás y no oró por mí y Dios no me dijo nada. Uy, no, qué mal. Yo le dije, ¿pero qué le pasa? ¿Y en la predicación Dios no le habló? Sí. Puro sensacionalismo, hermano. No, pero es que además de eso, uno no puede, mire, una de las cosas más insanas que hay es uno vivir esperando a que el profeta le hable a uno. Cuando Dios nos puede hablar todos los días, en la calle, correcto. en la intimidad. ¿Yo por qué voy a estar pendiendo que un hombre me hable? Correcto, Sabiendo que además de eso puede fallar. correcto, sí. Sí, Puedo porque terminar es un hombre. engañado. Sí, porque es un Correcto, hombre. sí. Pero lo que Dios a mí me diga en el secreto y lo que Dios me revele en su palabra, eso sí es. Correcto. A eso póngale la firma, mejor dicho. Pero si yo en el discernimiento que me da la palabra y en mi propia relación con Dios sé que Él fue el que lo dijo, la consecuencia de eso debe ser que yo debo quedar atrapado por esa palabra. No, pero qué belleza eso, ¿no? Claro. La belleza es que la fe no es cualquier cosa. O sea que Dios me genera, por eso es que la fe viene de Dios. Lo que pasa, por ejemplo, yo a veces le decía al Señor en mi adoración, le decía, yo soy un cautivo de tu corazón, yo soy un cautivo de tu palabra y de tu amor, Señor. Y yo ahora me pongo a pensar, Dios mío, que yo decía eso sin haber comprendido que es eso, ¿sí? Porque así es como se siente uno, ¿no? Cuando uno conoce a Dios, uno se siente atrapado del conocimiento que tiene de Dios, como si algo viniera sobre uno y Claro, como si Dios lo abrazara. y ahí como Dios, si Dios lo abrazara y y no ahí quisiera Dios, soltar a uno. y ahí Dios, Queda ahí uno con entiende lo que el Señor le dijo a Jerusalén y a Israel. Yo quería ser como la gallina que cubre los pollitos. pollitos. O sea, vengan los cautivos, los atrapo. Pero es un atrapar delicioso porque uno no quiere salirse de ahí. No es como el que es atrapado en la cárcel, una cárcel que la persona quiere anhela la libertad Salir de la física. No, pues es como si usted ama a una persona, hermano, y le da un abrazo, a ver, quítesela. Correcto, No, la suelta. No te quiero soltar. Es así. correcto. Un amor así de grande. Quedó lo cautivo, entonces eso es lo que significa la palabra condición, quedar cautivo. ¿Sí? Eso es lo que traduce desde el griego, ¿no? Ese verbo. Y el redarguir es como lo que me lleva a ser cautivado, es el convencimiento de Dios, como lo que el Señor hizo con Abraham. ¿Sí? Ahora, hay muchas cosas que uno tiene que analizar, ¿no? Porque una cosa fue lo que ya le dijo el Señor a Abraham estando en Canaán. Y bueno, te va a dar un hijo. Y ahí viene una descendencia poderosa. Pero ¿qué le dijo el Señor a Abraham estando en Ur de los Caldeos? ¿Sí me entienden? Un lugar, una cosmopolita de la época. Abraham pasa a ser un hombre que vivía en edificios. Está demostrado que era una ciudad donde había edificios de varios pisos. O sea, Caldea y Babilonia era la panacea del mundo antiguo. ¿Sí me entienden? Con todo lo que significa estar en una gran ciudad. Y que le diga a una persona, bueno, salga de acá y vaya, camine 1200 kilómetros en medio de tormentas de arena
cárguese todo lo que tiene, cárguese mayor, o sea, era un hombre rico, desde Ur de los Caldeos era un hombre rico. Él no fue que Dios lo enriqueció camino a Canaán, ya era un hombre rico. Como si cogiera un millonario Y le y le dijera, salga de su a mí me comodidad. contaron una historia, yo no sé si sea cierta, si es cierta es una historia muy linda acerca de John Rockefeller. John Rockefeller, el hombre más rico del mundo en la época, petrolero y un hombre muy rico, ya se había construido el edificio, el Rockefeller Center. O sea, estamos hablando de los años 30 más o menos. El hombre se enfermó y lo único que podía comer era por ahí como que galletitas con avenita, una cosa rara, re loca, y sueros. Imagínese. Y una vez le llegó un hombre de Dios, le habló de parte de Dios y le dijo que si él ponía toda su riqueza a disposición de la iglesia y de las misiones, Dios le iba a dar el doble. Ah, qué cosa tremenda. Sí. Y el hombre como que sí inyectó una Creyó a la palabra. creyó la palabra y pues imagínense, quedó el doble de más rico, pero ya convertido. O sea, eso yo lo he escuchado. Uno puede escuchar muchas cosas, no sabe uno si sea cierto. Si es cierto, pues más o menos la historia de Abraham, un hombre rico, en Ur de los Caldeos, de posición, y Dios le habla. Pero, ¿cuál es la palabra que lo cautiva? Que dice, uy, irme con este Dios, porque era un Dios que no conocía a Abraham. Abraham era un hombre criado en la cultura de los terafines. Sí, de hecho la leyenda hebrea dice que el papá Ketaré era un fabricante de Correcto. ídolos. Correcto. Ahora, un El papá de un Abraham. fabricante de ídolos era para una sociedad como la Caldea, un fabricante de ídolos era alguien de alto tumerqué, de tu alto tumerqué. ¿Sí me entiendes? De alta posición. Y fíjese como esa religión, es como las religiones paganas son siempre las mismas, ¿no? Dioses, pasó a los griegos, después a los romanos, y los romanos lo mezclaron con el cristianismo y lo convirtieron en esa abominación llamada catolicismo romano. Y siempre lo mismo, dioses en las casas. Esos eran los terafines de la época. Un hombre que fue criado en esa religión se convierte en un amigo de Dios. ¿Me entienden? Hay quienes dicen que la fe es ciega, pero realmente no, porque la palabra va acompañada de una revelación de Dios, de una venda que se cae, ¿sí me comprende? Y que el capítulo 11 de Hebreos lo explica. Entonces ya entendemos que la persona es cautiva de las cosas que no se ven, que entendemos que es el reino de Dios, que los hombres no, por su naturaleza no pueden ver, pero que por la fe pueden llegar a experimentar, ver cosas de Dios y las cosas que Dios ha prometido, que ha dicho que se van a cumplir. ¿Correcto? Y aquí veíamos en la otra versión como dice la fe y la constancia de las cosas que se esperan. O sea que esa plenitud, esa abundancia está asociada a constancia. O sea que la certeza es el producto de la constancia. ¿Me entiendes? De creer todos los días de que eso va a ser así o de que es así, ¿me entiendes? O sea, ¿qué es lo que tenemos que creer todos los días? De que Cristo vuelve. Y si se pasa 50 años y usted era de los que decía, no, es que eso a la vuelta de la esquina y ya viene Cristo. Que no sabemos, pero Cristo viene. Ahora, yo explicaba que ese último tramo puede parecer muy largo porque la palabra lo dice. Lo dice en la parábola de los vírgenes, ¿no? El esposo tarda. Y al ver que tarda el esposo, Se descuida. una cosa, yo me acuerdo que de esperar un año para casarse uno, pues uno dice, bueno, falta un año. Pero ya en el propio día de la boda, que la mujer le llega a uno media hora tarde, le parece a uno largo. Sí, eterno. ¿Sí me entiende? Entonces con la iglesia puede pasar lo mismo. Oiga, pero no es que llegaba ya, estamos en el 2018 y nada, y no comienza la última semana y qué está pasando acá, ¿sí me entiende? ¿Cuándo será? Yo tengo una teoría, a ver si de pronto usted me la logra entender. Está calculado de que
El Amazonas en 30 años no existe. Es el pulmón del mundo. La vida en el mar parece que de seguir así en 30 años ya no existe. Y la vida del mar es la base de la cadena alimenticia. Todo en el mundo. El plancton es la base de la cadena alimenticia. Si se muere la vida en el mar, se muere, se acaba todo. Las abejas están muriendo, que en 30 años no hay abejas. Albert Einstein dijo que si las abejas murieran, la vida en la Tierra no duraría sino 4 días. Porque son las que Como ellas son las polinizan que todas ya- las sí. plantas. Así mismo. Esa que tanto le fastidia a usted esa abejita, Ujú. la que le está ayudando a usted para que usted pueda comer. Entonces todo como que se va encadenando para ver que en 30 años, pues, la cosa se acabó. Todo como que se sincroniza. Entonces mi teoría es que, pues que en 30 años esto ya se acabó. ¿Sí me entiende? Ahora, si uno mide las cosas que tienen un poquito más de precisión en la Biblia y se considera que desde 1948 comienza una generación, ¿no? Desde el retorno de Israel a tierras, Y a se su vuelve tierra. estable. En 1948 vuelve a ser El otro día analicé yo que hay cosas que faltan por solucionar. Por ejemplo, mire yo el Israel que hay ahora y no coincide con el territorio que Dios le entregó a Israel. Porque el territorio que corresponde al otro lado del Jordán, que hoy es parte, hoy eso queda en el Líbano, no, Palestina está en Cisjordania. Lo que es parte del Líbano y parte de Siria, eso le pertenecería a Israel. Israel, sí, sí, Ellos sí. tienen que volver a tomarse proporciones. Pues se supone que es el territorio que Sí, Dios sí, les sí. entregó, Eso es en la parte de arriba, ¿no? que viene, sí, hay una parte que va más allá de los altos del Golán, que es donde siempre Israel lo ha querido tomar. Lo que pasa es que la presión internacional no lo ha dejado. Ellos, después de la guerra de los 6 días y de Yom Kippur, ellos se tomaron eso. Pero las potencias internacionales los hicieron retroceder, decir, no, aquí más allá del Golán no. Pero si uno toma el concepto de generación desde el 48, en la máxima expresión de generación bíblica, ¿cuál es la de 120 años? Sí, lo que es que hay varias posturas, pero me parece que la mayoría son erróneas. La más exacta sería la de Abraham, cuatro Si usted quiere, generaciones. miremos la postura de los 70, 80 años, que me parece muy errónea, que es la del Salmo capítulo 90. Pero eso es más, pero eso es cosa. Esa es una palabra que está diciendo el escritor. Claro, No es la palabra, es que el que escribió, pero de parte de Dios mismo, lo Exacto, más- es que él la Biblia habla uno de tiene que 4 saber. generaciones. cuando habla Dios, cuando habla el hombre y cuando habla el diablo, porque son 3 voces que vemos en la Biblia. Hay gente que piensa que lo que dice el hombre es Que palabra porque de está en la Dios. Biblia, entonces Dios lo dijo. Ajá. Ah, No. Eso lo La dijo última vez Salmista. que Dios habló, dijo que la generación, el tiempo del hombre en la tierra eran 120 el límite. El límite. Y la última postura está en Génesis capítulo 15, cuando Dios le habla a Abraham. La profecía de Egipto. Dios le dice que durante 4 generaciones va a estar Israel en Egipto. Si quieres Es leerlo, claro. léalo para que todo el mundo lo escuche. Eso está en Génesis 15. ¿Y por qué hacemos referencia a la generación? Porque Cristo dio como señal, Que no pasaría esa generación. exacto, no pasará toda una generación sin que todo esto que he dicho se cumpla. Por eso es que le paramos bolas a cuánto es una generación en años en la Biblia, para saber cuál es el límite, el marco que tenemos a partir de la señal del regreso de Israel a la tierra, porque ese es un detonante del Dice. fin de los tiempos. Dice Cuando el ya versículo Cuando ellos volvieran a su tierra, a tomar sus territorios. iniciaba el último tiempo para la humanidad. Génesis 15 dice. Entonces Jehová, versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá. En la cuarta Cuarta generación generación. volverán acá. ¿Entonces bien?
400 años estarán allá y en la cuarta generación volverán. Cada generación vendría a ser 100 años. Pero en Génesis 6, Dios dijo son 120. Entonces no riñe. Porque si la cuarta generación, si son 400 allá, el tiempo que oraba en el desierto y es la cuarta generación la que entra, es más o menos eso, 480 años. Correcto. O sea, por donde usted lo vea no riñe. Correcto. Pero la del Salmo 90 sí me parece un error. Porque es el hombre el que está hablando, diciendo una apreciación, no está profetizando. Ni es Dios el que está diciendo. Si no es él, en el Salmo 90 está. Él está haciendo una reflexión, como las de Salomón, Sí. que son cosas reflexivas de la persona. Sí, dice el versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Pero ¿quién está hablando? El hombre. El hombre. Los años de nuestra edad. Esa es una oración de Moisés. Es perfecto, está orando. Y la escribieron. ¿Sí ven? Pero en Génesis 6 vemos a Dios hablando. Y en el 15, Dios está hablando. Correcto. Él les está poniéndole un límite a la generación del hombre. En el otro, es Moisés como diciendo, Entonces hagamos las ¿quién cuentas sabe así, que duramos las 70, cuentas 80? tomando que una generación sean 100 años y de pronto ajustándola un poco a lo que yo pienso, que es lo que yo pienso, no es palabra de Dios, ¿me entiendes? Entonces yo digo que faltan 30 años, estamos en el año 2018, pues 30 años son 2048. Está en el rango perfecto. Está perfectamente en el rango. Mire cómo, no lo he dicho yo, todo eso de los 30 años de la selva amazónica, yo ya lo escuché por televisión. Por Científicos. 30 años de la vida en el mar, también se lo escuché a científicos. Entonces, 1948 a 2048, se supone que es cuando ya termina, incluyendo la última semana de 7 años. Réstele a eso 7 años, ¿no? 2041, para que comience la última semana, como la aparición del hijo de perdición, el pacto entre muchos, ¿sí? Yo sé que dicen por ahí que ya las cosas del tercer templo de Jerusalén están ya listas, todos los dispositivos, los elementos, todo, el altar de bronce, los vestidos de los sacerdotes, todos los utensilios. Pero pues de ahí a que haya un templo, pues yo no creo que un templo sea prefabricado. ¿Usted sí cree eso? Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo tiene hasta listo. ¿Pero qué? ¿Y lo ensamblan y ya? Claro. ¿Y listo dónde? Una cosa tan grande como esa, que yo creería que lo querrán hacer más grande que el de Herodes. Porque, pero si Israel tiene armas nucleares y no han podido saber dónde las tienen. bueno, digamos que tengan... Y las tiene escondidas. Digamos que tengan el templo escondido, bajo tierra, en un socavón. Ese fijo, sí. ¿Sí? Pero bueno, todavía no pueden ponerlo porque Es la Tercera Guerra Mundial. sería la Tercera Guerra Mundial. Entonces hay que resolver una serie de cosas, ¿sí? Pero si usted me lo preguntan, Dios dice que ese es el límite. No dice que tenga necesariamente que tenga que pasar 100 años. Ese es el límite. No pasará esa generación. Aunque conociendo yo a Dios, Él es de los que lleva las cosas al límite. ¿Sí me entienden? Pero eso no es algo que uno pueda decir con precisión va a ser así. Porque si son los 120 años, entonces Son 2068. ¿sí? sería 2068. Pero yo creería que más o menos. Ahora, estamos en 2018, en tiempos muy caóticos, difíciles, ¿sí? Viendo como uno de los dolores, los principios de dolores que son los primeros sellos del Apocalipsis están ya desatados por todas partes, falsas doctrinas, que es el caballo blanco, ¿sí? Y los otros caballos que representan pestes, hambres, escasez, eso ya lo vemos. ¿Sí? Ahora hay señales como que las bestias se comerán a los hombres, que a mi parecer eso todavía no se ve, ¿no? Que venga una horda de bestias comiendo hombres. No, pero sí está pasando algo, y es que como el hombre está invadiendo los territorios de los pumas, de los leones, Sí, pero no veo de una... los leopardos, entonces todo está pasando mucho, pero en esos países. Sí, Entonces los leones se comen la gente, los en leopardos. Florida, por ejemplo, En Florida hay un problema, ¿no? No solamente que están invadiendo los pantanos, sino que llevaron una especie que no era nativa de allí, un pitón, que es el pitón más grande que hay en el mundo, el pitón de Birmania, y se lo llevaron de mascota
se lo llevaban de mascota por el mercado negro a la Florida, porque es como el lugar de Estados Unidos donde más puede vivir ese bendito coso, porque Florida es 70-60% puro pantano. Puro pantano. Un pitón es una culebra muy grande, Gigante. una constrictor, pero ese pitón es algo que 5 metros, 6. Sí. los pequeños miden eso, pero puede llegar a 9 metros un pitón de esos, y se están reproduciendo sin control. No tienen depredadores naturales. Entonces la gente, ay, mi perrito, ¿dónde está el perro? Se lo comió. Y ya hay casos de hombres que viven en los pantanos que nunca Eso van. está pasando ya, por eso digo que lo de las ferias del campo ya está pasando. Entonces estamos viendo cosas que ya están pasando. Ya podemos decir, oiga, casi con certeza que ya uno puede ver el cuarto sello ahí, ya muy notorio. Y si el Señor viene en el sello sexto, después del sello sexto, como lo hemos estudiado, entonces imagínense. Faltaría ya que apareciera ese Señor, el Tratado de Paz, que muchos dicen que es el tratado más importante de todos, que es el de Medio Oriente, y 3 años y medio de culto en el templo, y a mitad de la semana él dice, ya aquí se acabó la cosa, yo soy Dios, viene lo que se conoce como la gran tribulación, una persecución brutal contra judíos y cristianos. Ya, viene la ira de Dios y se acabó todo. Y después sí viene el reinado milenial, que es el que viene con la venida física de Cristo. Con el rapto ahí sería. No, el rapto es antes, es después de de la la tribulación y antes de la ira de Dios que se desata por No. El rapto. El rapto es el que pone fin a la gran tribulación. El que pone fin a la gran Y tribulación, da inicio a la ira de Dios, Dios. que es lo que se conoce como el día de Jehová, es el día de la ira de Dios. Y ese último tramo de la ira de Dios es el último pedazo de la última semana, que culmina con ya el Señor cuando viene en el rapto, Él aparece en las nubes, pero al finalizar de la semana ya Él desciende. O sea, básicamente la venida del Señor tiene 2 fases, una que es la de la resurrección de los muertos y el rapto, que Él los espera en el cielo, y ya después de que desate la ira, Él aparece ya en la tierra, aparece en Jerusalén, literalmente aparece con los santos de Dios a gobernar la tierra. Unos servirán en el templo que Él tendrá en Jerusalén y otros serán reyes sobre la tierra. ¿Entienden? Eso no. Ya. ¿Sí me entienden? ¿O hay alguna pregunta? Estamos hablando. ¿Alguna pregunta? No me imagines, es un estudio como de 2 años de Apocalipsis. Pero yo le he hablado muchas veces de estas cosas, ¿no? Sí, claro. Pero es entendido, sí, es entendido a grosso modo cómo se hace. Sí, entonces, pero yo quiero hablar de eso porque de ahí nace nuestra convicción. Es que nuestra convicción debe tener todo un contexto. Sí, Cristo viene, no, listo, sí, chévere. No, aquí, y eso lo explica el capítulo, porque uno sigue, ¿qué hora es? Uno sigue leyendo. 20 para las 8 tengo Bueno, estamos bien. Estamos como. Porque mire. Entonces miramos el primer versículo, ¿no? Y después dice, voy a leerlo desde la 2006, dice, por ella, o sea, por la fe, recibieron buen testimonio de los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De lo que no se ve, que es Dios, hizo lo que se ve. O sea, lo que usted y yo vemos. Lo hizo por su palabra. Lo hizo por su palabra. O sea, Dios dijo, hágase tal cosa. ¿Y qué pasó? Se hizo. ¿Correcto? Dice acá, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas. Y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. Bueno, y ahí surgen preguntas respecto a Abel. Abel, ¿qué ofrenda le dio a Dios? Lo mejor cordero. Le dio varios corderos, ¿no? Los mejores corderos. Los mejores corderos, sí. Porque uno siempre le han dicho que era uno, pero realmente era lo mejor de los corderos. ¿Y de dónde le surgió de dónde cree usted que surgió
eso en el corazón de Abel? Por simple espontaneidad. Que lo amaba el Señor. Pues, Claro, la ofrenda es el reflejo del amor, la obediencia. del amor de Abel por Dios, de la obediencia a Dios. Pero, ¿cómo creen usted que Abel acertó en la ofrenda? La convicción que él tenía del Señor. Pero, ¿cuál convicción? La relación que tenía con Dios. A ver. Sencillo, sencillo. Lo que Dios dijo es, a mí me gustan los corderos. ¿No? O sea, es el resultado de que le preguntó, ¿qué quiere, Señor? ¿Me está entendiendo? Ajá. Y el Señor le dijo, Abel, yo quiero corderito, sin mancha. ¿Sí? ¿Usted cree que Abel le siguió preguntando? Sí. Mire, una buena relación con Dios tiene, de parte suya, deberá incluir muchas preguntas. No dice la palabra que clama a mí, yo te responderé. Coge el zapato. Ese clama a mí y yo te responderé, me habla a mí de que uno le pregunta mucho a Dios. Un buen alumno siempre pregunta mucho. Entonces, Abel le dijo, Señor, ¿qué quieres que te dé? O por corderos, dijo. Señor, ¿y por qué corderos? Y cuando él le pregunta eso a Dios, ¿qué cree que Dios le contesta? Le cuenta la historia. Un día, por causa de mi amor por la humanidad y por el deseo que tengo de que se salve, yo voy a enviar, perdón, porque hemos entendido que Abel hablaba, ¿con quién? Con Cristo. Un día mi Padre me va a enviar en forma de hombre, con el carácter de un cordero, y moriré por ti y por toda la humanidad. Es cuando el Señor le dice eso a Abel, Abel siente una mayor motivación para hacer la ofrenda que Dios le dijo que le hiciera. ¿Y cuál le dio Caín? Le dio lo mejor de la tierra. Pero eso no reflejaba una buena relación con Dios. Una buena relación con Dios se refleja en que la persona se ve el plan de Dios y la voluntad de Dios. Exacto, porque eso ya estaba como establecido según el plan de Dios, ¿no? ¿Qué estaba establecido? Porque siempre uno dice la figura de la obediencia o del amor a Dios estaba en Abel, y en Caín estaba como el lado opuesto a esa obediencia. ¿Pero eso a qué se debía? Por eso uno... ¿A una predisposición de Dios? No, al amor que le tenía cada uno diferente al Señor, o sea... Es que, ¿en qué se reflejaba el amor de Abel? En que Abel quería estar con él, Abel lo conocía. Y era tanto que lo conocía que se entendió que la ofrenda que le gustaba al Señor era el cordero. ¿Y por qué le gustaba al Señor el cordero? Porque el cordero representa al cordero de Dios. ¿Quién? Él mismo. Es que usted tiene que entender que la persona que estaba hablando con Abel era el Hijo. Y el Hijo ve tanto interés en Abel que él le cuenta lo que va a hacer. Y eso se refleja en la ofrenda. Por eso digo yo, la persona que tiene una verdadera relación con Dios, ¿en qué se nota? En que... La obediencia. Claro, la obediencia. La obediencia, claro. Pero esa relación... Pero hay niveles de obediencia. Yo tengo unas reglas de tipo general, por ejemplo, que están acá en la Biblia. Eso es para todo cristiano, las reglas generales. Pero hay planes específicos de Dios. Y los planes específicos de Dios, para mí, no están acá. No están acá. Eso lo voy a tener yo que enriquecer en una relación con Dios. Y la evidencia de que Dios está conmigo, más allá de que yo obedezca la palabra, es que en mí se va a ver el perfecto plan de Dios para mi vida, no el que a mí se me ocurrió.
El problema con Caín fue que él hizo lo que a él se le ocurrió. ¿Qué le pareció? No es que Caín, es que mire, yo pienso que hasta el punto de la ofrenda, Caín tenía maldad, pero la maldad de Caín no se había potenciado. Sino después en el como Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Él está ejerciendo las cosas bajo lo que él cree. O sea, está atrapado por su propio concepto. No es preso de la palabra de Dios, sino que es preso de su propio deseo. Él dice, bueno, alísteme todo esto porque se lo voy a llevar a Dios, pero es lo que él creía que era lo que Dios quería de él, no lo que evidentemente Dios quería de él. Y eso en ningún momento pasó por una relación que tuviera Caín con Dios, porque era inexistente. Cuando Abel va y presenta esto, Abel presenta ya el fruto de su relación con Dios y de lo que Dios ya le había revelado en esa intimidad que él tenía con Dios. Por eso cuando él presenta la ofrenda, no es una cosa aleatoria. Es que a mí me gusta Abel porque sí. No, era el fruto de la relación que tenía con él. Y por eso le agradó más su ofrenda, porque le pegó en el blanco. Y le pegó en el blanco porque Abel se tomó la molestia de preguntarle a Dios. Lo conocía. Lo conocía. Sabía sus gustos, su Perdón, todo. un paréntesis. Por ejemplo, mi mamá dice, voy a prepararle al pastor Mauricio pasta porque es que eso es lo que a él le gusta. Perfecto. Correcto. Dice, ese es lo que a él le Perfecto, gusta. exactamente. Esa es. Como mi tía sabe que cuando hace pasta con pollo, uy, ¿a quién piensa? Pues en mí. Pero por eso está lindo ahí la fe y la adoración, que es el caso. Correcto. Hay gente que le canta a Dios lo que le gusta a él. Ajá. Eso lo veo. Uy, pastor, esa canción me gusta. No, pero ¿quién dijo que esa canción es para usted? Claro. Uno le tiene que cantar a Dios lo que le gusta a él. Claro. Y que para un verdadero adorador le gusta a Dios y le debe gustar al adorador. Claro, porque hay unidad con Dios. Correcto. ¿Qué es lo que pasa con los meses y Porque los años de porque uno, construcción? te gusta eso, te la voy a cantar, pero pues no es de mis gustos. ¿Qué adorador es ese? ¿Sí me entienden? Sí, sí, sí. En cambio, Caín llega allá, mire Dios. Y Dios dice, Además porque Caín llega compitiendo con Abel. Correcto, ya Tenía llega una compitiendo. competencia con el pelado, hermano. cuando ve este asunto, Caín se vuelve loco. Tan loco que se vuelve tan psicópata y asesino que mata a su hermano. Y eso pasa con mucha gente. Hay gente que va, presenta lo que considera que es la panacea de la ofrenda. Y llega alguien que sencillamente hace lo que Dios quiere que haga. Y se ve la gracia que hay sobre esa persona. Y uno ve cómo la otra comienza a reventar en el vidrio. Eso se mueve en las iglesias. Antonio lo vivió cuando él comenzó a meter en el tema de que es particularmente un ministerio como el de los adoradores es bien terrible. Y donde más ve uno que eso se evidencia, la competencia, la cosa. Claro, Antonio siempre procuró presentar la ofrenda que Dios quería. Y los otros querían presentarle toda su parafernalia. Además porque eran los músicos. Además que entre ellos había muchos que eran músicos profesionales. Claro, de la Sinfónica y de Bogotá. recorrido. Entonces ellos presentaban lo que... Y se veía que la gracia estaba sobre él con el que reventaba 4 cuerditas de guitarra. Y medio champona. Ay, champonamente. no, sí, al principio fue duro. No, No, porque yo escuchaba lo que... Yo sé, yo era escuchaba muy lo- duro para los oídos de todos. yo escuchaba lo que decía la gente. Ay, pero es que mire, que como le suena que no sé qué. Claro, porque está viendo con los ojos humanos Sí, y con los sí. ojos de Caín. Y yo te defendía. Entonces, Entonces es que lo chistoso, yo era el que peor cantaba, el que peor tocaba porque pues yo lo de la Claro música que yo también me defendía, yo por porque años. yo no canto, entonces yo decía, pero es que lo que importa es Ellos- lo que ellos está eran saliendo del músicos. corazón. Ellos eran músicos y cantantes, pero profesionales. Oiga, pero lo chistoso era que yo cogía mi bendita guitarrita, Y salía defendía con la mi cosa presencia y del la Señor. gloria de Dios que sobre todo el lugar y todo el mundo llorando. Ajá. Con esa chamonada. Pero era que yo le cantaba a Dios de mi corazón, o sea, Sí. amándolo. Yo no estaba tratando de impresionar a nadie ni. Sí,
ni opocar a nadie, a mí eso no me importa. Yo quiero No, y de endulzarlo a él, amarlo y de nomás. impresionar musicalmente a Dios. Sí, ¿Y ajá, cómo? no era- ¿Por qué? No, por eso, pero es que ahí es donde se ve la maldad de Caín. Traigan todas las carretas llenas de la ofrenda para Dios. Yo siempre digo que yo imagino dentro de la ofrenda de Caín una llama de esas boyacenses de mínimo 2, ¿a que no? Yo me lo imagino el tipo rodando la llama hacia el monte y mirando a Caín y diciendo, a ver, diciendo, ¡ah! Ese corderito, mire mi aullamota. Correcto. Y después termina matando a A su hermano. ese es el antagonismo del que es de fe y el que no. Y, o sea, y generalmente el que no, o sea, el antagonista del que es de fe es un hombre que parece ser de fe. Hay una hipocresía entonces. Correcto, pero es una Claro, lo que fe. quiere es brillar. Correcto, pero Quiere es, reconocimiento. pero es una fe que emana no de Dios sino de Él. Del hombre. Y de ahí viene todo el tema del pensamiento positivo, de que yo puedo reclamar todo lo que quiera porque a mí Dios me lo da, de que Dios ya pagó todo un precio por mí y yo pido lo que quiera. ¿Sí me entiendes? Y eso lo venden por borbotones en las iglesias. Sí. Y la gente agarra ese evangelio falso, se apropia de él, dice que es de fe, pero mentira, es una fe de los hombres. Y critican a los que son de verdad. Correcto, Y los quisieran matar. Sí, Los hacen- correcto. los aborrecen como Caín. correcto, y los persiguen, y si pudieran matarlos, los matan. Y dedican predicaciones enteras para hablar de ellos. Correcto, Es que son legalistas, son religiosos porque así les llaman. correcto, A correcto. todos los que no están en su estado. Entonces uno ve el mismo ejercicio espiritual desde la época de Caín y Abel hoy. Sí. En las familias, en los trabajos, en la universidad, en toda parte. Mire, uno como pastor Las envidias. ha aprendido todas a las- solamente hacer y hacer lo que Dios le mande a uno. Porque a veces la gente quiere tener un oráculo. Pastor, ¿usted qué dice? Y si es profeta, Es que hay una casa allí y hay una casa allá. ¿Usted qué dice? No, ni idea, mire a ver usted qué hace, qué compra. Es su problema. Pero ¿cómo así usted no es el pastor? Sí, yo soy pastor, pero no hay ningún vidente. ¿Sí? Ningún pitonizo. ni el que le manejo la vida, que es donde está la partecita que no. ¿Sí me entiende? No. Y alguna vez que uno no de parte de Dios, sino como un simple hombre dio como una percepción de las cosas, la gente fue, metió la pata y creyó que es que uno le había hablado de parte de Dios. Pero ¿cómo así? Dios me prometió a través de usted. Pero ¿cómo yo nunca hablé de parte de Dios? Usted me preguntó que qué le parecía. Yo le aclaré que era mi percepción humana de las cosas. Dar una opinión. Una opinión, porque yo también soy una persona. Yo también soy un ciudadano. Y ya usted sí creyó que es que eso era una profecía, es problema suyo. Pero como yo entendí que eso era un problema, mire, Sí, nunca más. ¿Y qué carro me compro? No, ni idea. Gloria a Dios, que le dé la paz para saber qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí me entiende? Ahora, si uno ve que es una cosa que está llevando a la persona al despeñadero y Dios lo pone a uno a que vaya y ayude, pues ya eso es diferente. Porque de verdad hay decisiones que la gente va a tomar que de verdad son un evidente peligro. Uno tiene que decirle, oiga hermano, mire, replantee las cosas, mire que la cosa por ahí no es. Por ahí. Pero realmente lo que quiere Dios de cada quien es que tenga una relación con Él. Y como le explico, el plan individual, si usted cree encontrar su plan individual acá, no está. Aquí está el plan general, las instrucciones generales para la iglesia y para el creyente. Pero la parte individual está en su intimidad con Dios. Secreto con él. Y esto requiere una fe, claro, pero también su parte individual requiere otra fe. O sea, requiere también fe. Ahora, el tema es que estos héroes de la fe fueron como puntas de lanza, porque ellos allá, para que esto quedara escrito, ellos tuvieron que vivirlo. ¿Sí me entienden? Abraham tuvo que escuchar a Dios con claridad para hacer lo que hizo. Abel tuvo que escuchar a Dios con claridad para hacer lo que hizo. Y pagó con su propia vida. O sea que Abel terminó siendo como un sacrificio, una profecía del sacrificio del Señor.
de parte de los caínes que eran los fariseos. De hecho, él se los dijo, ¿no? En Juan 8. Correcto. Entonces, dice el versículo 5, dice, por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado, porque Dios se había trasladado. Antes de su traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces usted se devuelve a Génesis. Eso está en Génesis capítulo ¿qué? ¿Qué? ¿Enoc? Génesis 5. 5 tiene que estar. Versículo 24, de que Enoc caminó 300 años con Dios. Ahora, eso es la vida de Enoc es un ejemplo de lo que uno tiene que hacer con el Señor, que es caminar con Él. Sí. Caminar con Él, como la gente que caminaba de Maús caminó con Él. O sea, una relación con Cristo, de hablar, de intimar, de conocerlo, de preguntar, de escuchar. Explica todo lo que tiene que ver con el plan de Dios, en el cual usted también está incluido. ¿Me entiende? Adoración, oración, dependencia. Caminó 300 años. Y eso fue para Dios un testimonio de que este hombre ha caminado tanto conmigo, que ¿para qué lo tengo yo más acá? Y a través de la vida de Enoc se profetizó lo que va a pasar en el arrebatamiento. Si la gente cree que se va a ser arrebatada por simplemente ir a una iglesia, No, hay que caminar con Dios como que no, así es. no va a pasar. ¿Que porque escucha música cristiana todo el día? No. ¿Que porque pone el canal cristiano Enlace. 24 horas al día? Es que hay gente que cree que es cristiana por eso. No. Y cree que caminar con Dios es eso. Y eso puede ser incluso un tropiezo para hablar con Dios y para escucharlo. Sí, tantas voces causan confusión. ¿Sí me entienden? Hace poco me llamó un hijo espiritual. Él asegura, yo al final no le creí tanto, que la mujer le está poniendo los cuernos. Y mire, pastor, y comenzaba a hablarle mal de ella. No hable mal de ella, que es su esposa, hermano. Pero mire, es una desvergonzada, no sé qué, tal. Y así me echó carreta como 3, 4 llamadas. En la cuarta llamada yo le escuché ya la cosa, me dijo, pero yo la voy a dejar, porque a mí la palabra me lo permite. Y voy a orar a Dios para que me dé otra esposa. Yo le dije, ahí está usted equivocado, hermano. ¿Cómo así, pastor? Y claro, mi hermano, si de verdad su esposa le está haciendo infiel, usted podrá hasta divorciarse de ella, pero nunca casarse con otra, porque adultera. ¿Cómo así? Sí, hermano. ¿Sabe cuántas llamadas me ha hecho después de que le dije eso? Ni una más. A mí me late que el hombre, no sé si tiene ya verificado el asunto, de que la esposa, a mí realmente, por como yo conocía a la esposa, me parecía algo increíble. ¿De cuánto el infiel era él? No, es que De hecho lo fue. De hecho lo fue. Y le dio una vida de perros y por le dio años. una vida de perros por años. Estando en la iglesia. Y le pegaba y la Estando en la iglesia la y golpeaba. la violaba, porque cuando usted toma una mujer Por la fuerza, que no por quiere, que no quiere tener relaciones con usted, puede ser su esposa, eso se llama violación. Y después sale el asunto, dice que el asunto de que tiene otro puede ser cierto, puede ser el resultado de que ella se aburrió y De tanta, sí. de tanta Fidelidad. maltrato. Un esposo para que le pegue a una mujer, imagínese. Y ahora él es el indignado después de que él le hizo 50 veces más lo que ella supuestamente le está haciendo a él. Y va a ser la excusa para que ahora se consiga otra, porque de pronto la ve viejita, ya no la ve tan buenona como antes. Yo le cerré la puerta y le dije, usted está equivocado, mi hermano. Si usted cree que eso le va a dar a usted la posibilidad de tener otra mujer, está equivocado. Porque usted hizo un pacto con Dios y yo fui testigo también de eso. Le dije, y además la Biblia dice que si usted se vuelve a casar, comete adulterio. Ajá. Nunca más me volvió a llamar. El pastor Mauricio, ahí se acabó para él el pastor Mauricio. Claro. ¿Yo qué le iba a decir, hermano? Y así, terrible, ¿no? Ojalá se la debe bien fiel. No,
Y unos 30 añitos más. No, menor, sí. no, punto, no, y no. ¿Sí me entienden? Y ese es el cristianismo que la gente cree que tiene y que, no, es que pastor, hablo en lengua. Yo, ¿lenguas de qué? No estoy hablando de esas personas. Lenguas Porque del es que diablo. iluminadas. No, estoy hablando de esas personas. Ustedes han dado un muy buen testimonio delante de Dios y de nosotros. Amén. Lo que quiere decir que si están hablando en lenguas, muy posiblemente sean del Espíritu Santo. Porque aquí no hay. Claro, porque va acompañado porque- de un fruto evidente. No, y ha sido algo espontáneo, no es algo Sí. ni que el pastor, porque yo conocí los pastores que enseñaban a orar en lenguas. Yo, ¿cómo que sí? ¿Cómo? Venga, yo le enseño a orar en lenguas. ¿Qué? Repita después de mí, no, eso es para las clases de inglés, ¿cierto, María Paula? Repeat after me, ¿no? Eso repita después de mí. Pero para las lenguas es algo que fluye naturalmente por el Espíritu. Si a ustedes le está pasando eso, es entre ustedes y Dios. Mire, mire. ¿Me entiendes? Que es como debe ser. Pero esta gente llena de demonios, con testimonios pecuecos, me va a decir a mí que está hablando en lenguas. Y está orando en lenguas, no olvídese, no le creo. No, y que eso es de Dios. Y que eso es de Dios, además. No les creo. Sabarica, pasabaranga, no sé qué. Pero Enoch sí demostró, delante, no de los hombres, delante de Dios, que este dio un buen testimonio. O sea, este me aguantó el trote 300 años y como que le quedó gustando. Venga para acá, Imagínense, vámonos para el cielo. me lo llevo. El que quiera ir arrebatado por el Señor tiene que tener eso. Bueno, y la gente que después de 10, 15, 20 años en la iglesia ya se sienten cansados de caminar con Dios, que es muy difícil. Nunca Yo he caminaron. escuchado gente que me dice, Nunca caminaron "Es con que él". el cristianismo No. es muy difícil. Nunca Yo digo, caminaron. "Pero ¿cómo? Nunca caminaron. Más difícil que estar uno sin Cristo. ¿no? No, ahí están viviendo Romanos capítulo 6. Vivir una religión en la carne. Eso es lo que cansa, eso es lo que cansa a la gente. Sí, Una porque yo cansado de serie, caminar con el una ser serie más de bello. normas y dogmas humanos viviéndonos por la carne, tratando de agradar a los pastores, tratando de vivir una hipocresía con los hermanos y terminan reventándose y terminan diciendo me cansé del camino. ¿Quién se cansa del camino, viejo? Nadie se cansa del camino porque es un camino de esperanza, un camino de luz, un camino de bendición. No, y lo más bonito no es tanto eso, o sea, y ni siquiera es tanto las circunstancias, porque es mucha vaina dura. El asunto es que está conmigo el Señor, Correcto. mi creador, mi amor. Él es, todo, él es el que lo tiene uno acá enseñando esto. ¿De quién es más sino él? Y una enseñanza que usted puede dar así, no sé, 300 veces tal vez. Correcto, sí. Y vuelve y le da con amor. Porque yo creo que Hebreos 11 es la enseñanza que más yo he dado en toda mi vida de predicador, que ya lleva 13 años. Claro, otros tendrán. Billy Graham predicó que 80 años, tal vez. 90, 80, una cosa, 70 años. Una cosa, pero de locos, eso sí es de locos. Todo lo que predicó y en qué niveles, ¿no? Porque predicó a cuanto presidente republicano apareció, le predicó. Y se hizo asesor espiritual. A Marilyn Monroe le predicó. A Elvis Y Presley. dice la historia que la pobre Marilyn, cuando se estaba muriendo, cuando la encontraron a ella muerta, tenía la tarjeta de Billy Graham en la mano. La mano. O sea, la No, vaina imagínese. trató de buscar al varón de Dios para que le Imagínese detrás de qué, o sea, ¿dónde lo, y el más grande evangelista del siglo XX fue millones y millones y millones de personas. ¿Sí me entienden? Y vuelve uno y predica esto porque ¿Cuántos años para- tenía? 90 y... Él murió como de 100, iba a cumplir 100. No, Este año iba a cumplir 100 ya. Y él se retiró del ministerio que da a los 80 y pico, tiene que haber que retirado. Él se retiró en el año 2005. Mucho el señor Por tenerlo, eso, ¿no? imagínense, 13 años atrás, 80 y Porque pico. ya él tenía unas enfermedades, tenía lupus, tenía hidrocefalia. Él dio una última entrevista donde él decía que pensaba que el Señor se le iba a llevar pronto, pero pasaron, imagínense, 13 años. Y nada, y nada, y nada. Yo creo que a nivel particular él lo habrá seguido haciendo, pero ya al nivel de, ya fueron sus hijos ya a nivel de presidentes y las campañas evangelísticas, ya fueron los hijos. Que hacía así. Que ya, de hecho, ya también son ancianos, porque Ya, señores, ya son ancianos, como de 70 70 años tendrá de Franklin, 72 años por ahí. ya está. Sí, claro. Entonces,
pero si no fuera el Señor, uno no resistiría, porque uno está viendo es una religión. Por eso, y Enoch 300. 300. A mí cuando viene la persona y dice, ya no puedo más, pastor, pero ya no puedo más, ¿con qué? De pronto será con un agobio que tiene, pues sí, pero por el camino no. De hecho, Cristo es lo que lo sostiene a uno. Cristo para uno es la esperanza. Él es mi aliento. Si no existiera Cristo, no, seguro, no, todo fracasa. Y uno lo ve por ahí, oiga, el pastor tal, otra vez lo vi borracho, por ahí lo vi con una vieja. Yo, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo? ¿Qué? Sí, pero eran personas que no andaban con Cristo. Es que ¿quién se va a cansar del Señor? Yo conocí una historia que cuando la escuché me llamó tanto la atención, me pareció como increíble, ¿no? Una pareja de pastores, ¿no? Y me contaron la historia de ellos de cómo salieron de la iglesia. Pues un domingo llegaron a la iglesia, majito, no estaba cerrada, no había culto, entonces dijeron, ¿cómo así? ¿Dónde está el pastor? ¿Qué pasó? Bueno, siempre ya era una iglesia grande. Como pudieron localizaron al tipo y le dijeron, oiga, pastor, ¿qué pasó? Dijo, no, yo no voy a seguir pastoreando, se acabó la iglesia. Pero ¿cómo así? Les digo, no, la verdad es que yo ya tengo 5.000 millones de pesos guardados. Y ya. O sea que lo que buscaba era... Los mercenarios de la fe. Yo ya tengo mi futuro asegurado, ya me retiro esto. Ellos es que decían, Oye, muy fresco y así, así. No puede ser, ¿no? no, uno cree que esas historias no existen, pero yo les cuento porque es que yo la escuché a estos dos pastores a los cuales después Dios me ha usado para ayudarlos en unas cosas. Y ellos me contaban cómo fue la historia de ellos hasta que se hicieron pastores. Yo esa nunca la había escuchado, man. Pero vea. No andan Pero con fíjese que Dios hace la advertencia. No podéis servirme a mí y a las ni a las riquezas. riquezas. Yo le dije a unas personas esta semana, cuidado muchachos, yo sé que ustedes están tratando de levantarse financieramente, pero si ustedes van en pro de las riquezas, se van a quedar sin Dios. Pero si ustedes buscan a Dios, le aseguro que si esto es un sueño de Él se lo va a levantar. Y Él traerá la riqueza. Pero ahí es el paso que se tiene que dar. Claro, tiene momentos difíciles, donde uno no es que quiera dejar a Cristo, no, ni nada, pero uno dice, uy Señor, no me puedes poner como a hacer otra cosa, que no me traiga como esta situación tan difícil. Pero son cosas desde minutos, uno ya después a los 5 minutos entiende que no. ¿Sí me comprendo? Pues somos seres humanos, pero siempre mantener nuestro horizonte. ¿Sí me está entendiendo? Claro. El mismo Señor le dijo al Padre, uy Señor, si fuera posible pásala en esta copa, pero él dijo, no, pero ¿cómo toca hacerlo? Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Claro, momento muy difícil, muy crítico. Pero el que conoce al Señor vaya y hace lo que Dios quiere que se haga. ¿Sí me entienden? Y eso fue lo que estos hombres de fe, y ya miraremos dentro de 8 días acerca de Noé, porque quiero hacer como un énfasis en eso. Pero voy a leer el versículo, dice: por la fe Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de cosas que aún no habían sido vistas, movido por temor, escuche esto, movido por temor, la fe requiere temor, escuche muy bien esto, tiene incluido el temor de Dios, eso hace parte de mí. Hay dos cosas que me atrapan en Dios: mi amor por Él y el temor, porque eso tiene unas consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias, pastor? Sencillo, el Señor dice: no le teman a los hombres y a los que pueden dañar el cuerpo. ¿Quiénes son esos? Hombres y demonios. Témanle más bien al que puede echar cuerpo y alma al lago de fuego. ¿Qué pasó? Témanle más bien al que puede echar el cuerpo y alma en el lago de fuego de azufre.
Mire, yo les voy a hacer, y yo espero que después de que yo les diga esto, ustedes teman. Ay, Padre Santo. ¿Qué es lo que quieren? Pau. ¿Qué es lo que quieren? Que les hicimos que recoja unos que botó al piso y no quiere. Vaya, recójalos. Vaya, recójalos. Vaya, recójalos. Vaya, recójalos. Ya, tranquilo. Ahí está. Bueno, en el listo. piso. Vamos a ver. Vamos a ver. Agáchese que- Hay personas que creen que pueden tomar las cosas de Dios de manera parcial. Decir, bueno, yo aquí voy a la iglesia, obedezco ciertas cosillas que dice la Biblia y las otras no las cumplo, incluyendo el plan de Dios para mí. Me hago un plan de Dios conforme a mi gusto y pido que Dios me lo bendiga y me lo prospere. Si usted me lo pregunta, en eso está el 95% de la gente que va a la iglesia. Eso sí es verdad. Sí. Mucha gente. ¿Me está comprendiendo? Sí. Nos cansamos de esperar en Bogotá que los varones de la iglesia eran ellos y estaban ya seleccionados. Tan es así que el pastor tenía reunión con ellos. ¿No se acuerda? Tenía discipulado con los varones, cabezas de hogar que Dios había puesto para tomar las riendas y tomar la batuta De la iglesia. de la iglesia. Porque nosotros tenemos que ir a cumplir otras cosas que Dios tiene para nosotros. Claro. Y uno por uno, cada uno de ellos le hizo como serpa, como el político, mamola. Esto es muy berraco, esto es muy duro, yo no lo voy a hacer. Si usted me lo pregunta, cada uno de ellos hoy está yendo a una iglesia cristiana. Ah, no, hay uno de ellos que nunca más volvió. Los demás están en una iglesia cristiana, pero están viviendo su propio sueño y creen que Dios, y quieren que Dios se lo bendiga ese sueño. Les tengo noticias. No hacer el plan de Dios es desobedecer a Dios. Si estas personas no replantean sus cosas, no se van a ir al cielo. Porque a mí me lo enseñan las parábolas, me dicen que el que tiene miedo de hacer el plan de Dios, el que no desempolva el talento, el que no pone en ejecución lo que Dios le dio para su plan, va a ser lanzado a las tinieblas de afuera. Así lo dice la Biblia. Donde será el lloro y crujir de dientes. ¿No lo dice así? Sí, así es sencillo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Será que es dura esa palabra? Seguro que sí. Muy dura. Y seguramente la predicaremos en muchos lugares. Muy dura. Porque hay gente que cree que puede actuar como Caín y meterse al cielo. No va a poder. Es imposible por simple ecuación espiritual. No es posible. Si yo no hago lo que Dios me dijo que haga, no voy a poder. Estoy hablando de lo que Dios especifica. No estoy hablando de que si voy a la iglesia, no estoy hablando de si oro, no estoy hablando de si doy el diezmo, que son las cosas generales de la Biblia, los principios generales de si yo soy amoroso con mi hermano. No, eso hace parte de lo general. Pero si yo no cumplo lo específico que Dios me pone a hacer a mí, el destino de uno no será otro que el lago de fuego y azufre y las tinieblas de afuera. ¿Cómo le parece, queridos hermanos? Entonces tenemos dos opciones. ¿Cuáles son, María Paula? Obedecer o obedecer. No, obedecer o no obedecer, pero cada una tiene su consecuencia. Claro. Porque Dios siempre va a respetar su decisión. Sí, y la obediencia parcial es desobediencia. Correcto. Así de sencillo, eso no hay que Correcto. Entonces, si Dios quiere que uno vaya, por ejemplo, que a Medellín, que a Bogotá, yo digo, no señora, a Medellín no voy. ¿Usted cree que yo a Medellín voy porque es que Medellín me parece la locura y que yo no conocía y que linda la capital de la eterna primavera?
No. O meterse a la cárcel de Bellavista. O meterme a la cárcel de Bellavista que por mi primo. Mi primo fue como el gancho y yo se lo expliqué a No, y él. ni que, fuera, y ni que ir a una cárcel fuera un paseo. No, sí. Correcto. Eso no es un No, paseo. No. Ni es precisamente un lugar de oiga, que relajación, que un spa. ¿Cómo no? Un spa. Eso es porque Dios así lo dispuso. Y no, la palabra de Dios dice que si uno le pone la mano al arado, no hay marcha atrás. Por eso, y ya finalizando acá esta parte, hermanas mías y todos los que están aquí presentes, hagamos lo que Dios nos manda. Amén, con humildad. ¿Sí? Así de sencillo. La palabra de Dios dice que la mies es mucha y los obreros pocos, pero no porque Dios no haya llamado obreros, sino porque muy pocos quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me entienden? Así de sencillo. ¿Cómo la ve, hermano? Hermano. Claro. La parte dice el temor de Dios estaba allí presente. El temor de Dios que había en Noé, haciendo algo que era lo más loco que se podía hacer en esa época. Un barco, un diluvio. Exacto. En una época que ni llovía porque era una brumita que había sobre la tierra, una neblina de agua que nutría e hidrataba las plantas. Que caía agua, eso era algo inconcebible. Y ahora no cae agua del cielo, ahora usted va a decir que va a llover y que va a haber que las profundidades de la tierra va a arrojar agua, esto se va a inundar. Viejo loco. ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar Noé? Pues que la gente lo llamara loco. Depende, o sea, para un hombre de Dios eso la verdad es insignificante. Menos mal que los hijos. Sí, lo que los hijos le copiaron, pero ahí como que yo creo que durante esos 120 años que él hizo el arca, lo que hizo Dios de parte por una promesa que tenía sobre él fue prepararle a su familia para eso. Porque así como me pasó a mí, ¿usted cree que mi familia de una vez creyó? No, el Señor se ha encargado porque todavía sigue en la labor. Y falta porque yo necesito que Nancy se convierta, que Carolina un día me dijo, le prohíbo que ore por mí. Yo le dije, nunca voy a dejar de orar por usted. Y se ponía bravo. Un día yo sé que ella me va a agradecer que no he dejado de orar por ella. ¿Me entiendes? Ay, gracias primo porque nunca me hizo caso a mí, me le hizo caso a Dios. Mi hija ya me pidió que orara por ella porque también tiene problema de endometriosis. Ah, bueno, ahí está el gancho. Hay que orar por ella. Una sanidad que ella, uy, Señor, me sanó. Sí. A todo el mundo le llega su hora. ¿Sí me entienden? Su cuchi. Sí, que tíos, que primos, ¿cuántos son? Y todos van a caer, pero todo tiene un tiempo. Mientras tanto, yo, como Noé, construyó el arca que Dios me mandó a hacer, hermano. Amén. Que no ha sido fácil. Llegar a Neiva, hermano, y sentir uno en las enjambres de demonios que venían contra uno. Pero ¿cómo se pone un pugilista si no es en la batalla y en la perseverancia? Así es. Yo puedo haberle dicho a Antonio, uy, no, el pastor, esto está... Creo que lo de Neiva no funcionó. Funcionó. Pero cada quien con lo suyo, ¿no? Cada quien tiene un llamado diferente, una carga diferente. Pero hay que hacerlo, independiente de cuál sea. Bueno, dentro de 8 días seguiremos hablando acerca de la fe. Pero la parte de Noé que quiero como hacer un énfasis aquí. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Ludmila, usted siempre tiene preguntas. Mis tías. No sé. Hay que seguir perseverando. La pastora. Yo lo digo todo, sí. ¿Ah? Que yo lo veo todo, pues claro, como habla Mauricio, todo lo que es verdad. Sí.
Todo está Hay que hacer lo que Dios le manda. claro. Le damos a uno todo. Y hacerlo bien. Sí, no mediocre. Hacerlo bien. Y para hacerlo bien depende de qué relación tengo yo con él. Amén. Sí, así es. Y un día respecto a ese tema del sensacionalismo, de que la gente es muy sensacionalista, yo quiero hacer una predicación acerca del poder que tiene la palabra de Dios. Los apóstoles estaban preocupados porque de pronto notaban que el Señor hacía milagros y sanidades y una cantidad de cosas con otras personas y con ellos no. Ajá. Y el Señor les dijo, mi palabra los ha limpiado. ¿Sí me entiende? Y uno va a experimentar cosas como de que en la predicación usted va a sentir liberación. Así es. De hecho ya ha pasado, aquí ha pasado. Ay, pastor, yo no sé qué me pasó en la predicación, pero me sentí así y bostecé y no me hallaba. Liberación. Porque siempre creemos que la imposición de Sí, a veces le pone a manos uno y en una la bostezada. claro, eso, claro. Bostezada. Y hay cosas que tienen unas cosas como deben hacerse. Liberaciones que tienen que hacerse de una forma. Pero eso es lo que ha llevado a la gente es a menospreciar el escenario de la predicación. Sí, pero Dios también no emplea la predicación, puede sanar a una persona. Perfectamente. Ya nos pasaba en la iglesia. Y pasaba mucho. Sí, emplea la predicación sin que nadie Y tocara. cosas, no es que tenía una gripe, no, cosas de verdad trascendentales. Que después las personas iban y le contaban en secreto al pastor Antonio. Y yo quiero hablar acerca de eso. Y si usted me lo pregunta a mí, esa es la gran área donde Dios me utiliza a mí. Una cosa es la que él hace, otra cosa es la que Dios me manda a hacer a mí. Claro, cada quien. Su guitarra era como una bazooka. La parte de la adoración en él era una bazooka. Y ahí era cuando se plantea un escenario de liberación, pero a mí Dios me utiliza de manera diferente. ¿Yo por qué voy a querer hacer como Antonio? En unas cosas sí, yo tengo que imitar lo que hay de Cristo en él, como el apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pero, ¿sí me entiendes? O sea, cada quien es lo que le corresponde. Claro, sí, sí es. Hablamos de Billy Graham. Billy Graham no fue un hombre de milagros ni de sanidades, pero un predicador, una cosa impresionante, un evangelista de la palabra impresionante. Humilde, él toda la vida un hombre humilde. Y eso que se codeaba con, mejor dicho, hermano, con la más alta alcurnia de los Estados Unidos y del mundo. La reina de Inglaterra lo invitaba a almorzar. A ver cuándo lo invita uno a la reina de Inglaterra. Venga, señor Mauricio Gómez, venga a almorzar conmigo. No, pero Billy Graham sí. Pero a mí, ¿sabes? Sí me invitaron. Pero sí, hermano, la reina Isabel del apartamento. Pero es Isabel, el parcero. La reina Isabel del apartamento. Pero sí. Ah, sí. La reina Isabel del Vilar, sí. Ya, yo quiero que usted entienda eso. Usted tiene que identificar que, claro, hay cosas generales. Cuanto enfermo usted pueda orar, hágale. Y si ve por ahí, como dice el pastor, ve la oportunidad de reprender un demonio, hágale. Pero no trate de usted de parecerse a otro. Sea usted con Dios. Sí. Claro, no. Luz Mila tiene que ser Luz Mila. No puede ser ni como yo ni como él, no. Ni como ninguno. Como usted. Con el Señor. A su manera. Y así cada uno. Perfecto. Así de sencillo. Amén. Vamos a orar. Bueno, Padre precioso y bendito, te damos gracias en esta noche, te alabamos, te glorificamos, Dios bueno, Dios glorioso, maravilloso, Señor. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de enseñar. Yo he sido el primero en ser redarguido, en ser convencido aún más de lo que tu palabra dice, Señor, de cómo tú todo, al que cree, tú todo se lo dispones, todo lo proporcionas, aún la misma fe, Señor, tú la sustentas, tú la otorgas como un don, Señor, y esa misma fe es la que utilizamos para desatar las cosas del cielo, Señor. Amén. Te pedimos, Señor, que en nosotros esté este temor, Señor, que en nosotros esté esta convicción
que no nos la quite nadie, Señor. Amén. De que tú vas a venir un día, Señor. Aparecerás en los cielos como en un relámpago. Con voz de trompeta te anunciarán, Señor. A la final trompeta dice la palabra. Y una señal en los cielos aparecerá. Y nosotros estaremos atentos, Señor, a encontrarnos contigo en las nubes, Señor. Y queremos también, Señor, en ese sentido, cuando desciendas a la tierra, gobernar contigo, Señor, y ministrar contigo en Jerusalén, Señor. Y también, Señor, estar por toda la eternidad en un cielo nuevo y una tierra nueva, Señor. Porque esta tierra y este cielo, Señor, nunca más van a existir. Y tu palabra aún asegura que el mar que nosotros conocemos no existirá más, Señor. Te pedimos, Señor, que nos prepares para ese tiempo y que en nosotros, Señor, se aloje una completa certeza y una completa convicción, Señor. Y que nos permitas caminar contigo, Señor. Caminar, preguntarte, adorarte, conocerte, sin cansarnos. ¿Quién se puede cansar de ello, Señor? Y conocerte cada vez más, y más, y más, y más, y más. Para que el resultado de ese caminar contigo nos permita, Señor, irnos contigo, Señor. Amén. Que sea una consecuencia de lo que hemos sembrado y de lo que sembramos en esta tierra lo recogemos para el cielo, Señor. Amén. Te pido que todos los que estamos hoy aquí presentes experimenten esto, Señor, y estén ataviados y preparados para ese día. Y los que hoy no están, Señor, comiencen a hacerlo. Me has dicho, me has recalcado la importancia, la evidencia de aquel que congregándose demuestra que te espera, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pedimos que nos llenes, que nos reveles, que nos convenzas aún más, que rompas todo lo que no es de Dios en nosotros, Señor. Señor, todo lo que no es tuyo, rómpelo, púdrelo, quémalo, Señor. Y prepáranos y enlístanos para este tiempo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y que tengamos la sabiduría de hacer lo que tú nos mandas, Señor, que seamos obedientes y que recibamos la recompensa de esa obediencia. En el nombre de Jesús. Señor, ato toda retaliación y venganza, toda muerte, calamidad y enfermedad y la echo al abismo en el nombre de Jesucristo. Y pido, Señor, que tú bendigas nuestra entrada y salida, que nos regales tu chequina, tu columna de fuego. Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo de la salvación esté en nosotros, Señor. Y que tú, Señor Jesucristo, acampes alrededor de todos los que te tenemos y nos defiendas. En tu nombre, Señor. Y bendecimos las ofrendas que mis hermanos traen, pidiéndote que tú las multipliques amplia y poderosamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Amén.